Ficción o amenaza real. Cabello presenta el mapa del terror y acusa a la oposición de complot global. Sospechas en el Saime. Verificación masiva de cédulas a pocos días de las elecciones. Maduro pide auxilio a China ante emergencia desoladora por lluvias en Mérida. Hola amigos de Impacto Venezuela, soy Yasmín Velasco. Hoy 1 de julio, estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. Explosivos escondidos, armas de guerra incautadas, presuntos vínculos internacionales con el narcotráfico y un organigrama que apunta directamente a las figuras de la oposición venezolana. Este es el cuadro que el gobierno asegura haber desmontado y que, de acuerdo con sus investigaciones, pretendía atacar las instituciones más sensibles del Estado. Esto forma parte del entramado del que ha venido hablando el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, tras averiguaciones sobre lo que el chavismo considera un plan directo para desestabilizar al país. El reporte con Catherine García. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, anunció la captura de Gerson Parra, señalado como el principal testaferro de una red criminal vinculada al narcotráfico y a planes de desestabilización política en Venezuela. Según Cabello, Parra habría financiado la compra de armas destinadas a atentados y disturbios mediante fondos provenientes de actividades ilícitas. La operación también permitió la incautación de armamento militar, dispositivos de comunicación y explosivos en diversas regiones del país, incluyendo Zulia, Sucre y Caracas. Hoy nosotros acabamos de capturar al principal testaferro de este caballero, que además es el pagador para la compra de armas, siendo utilizada para fines estrictamente políticos. Esas armas no eran para traficar drogas. Esas armas eran para ataques terroristas. Durante la locución, Cabello presentó un organigrama criminal que, según la investigación, estaría encabezado por figuras de la oposición, tales como María Corina Machado, Juan Pablo Guanipa y Edmundo González Urrutia. Asimismo, se denunció la participación de actores internacionales, entre ellos ciudadanos argentinos, colombianos y serbios, quienes habrían colaborado en el tráfico de armas y sustancias ilícitas hacia territorio venezolano. Las autoridades aseguran que las armas no tenían como destino el narcotráfico convencional, sino acciones terroristas planificadas contra instituciones del Estado. Venezuela debe recordar que en el 2000, cuando estaba la Plaza Altamira, fueron colocados explosivos en la Embajada de Colombia, en la Embajada de España, en el CNE, y es que repiten el guión, ¿vale? Es increíble el nivel de torpeza de esta gente. Y quienes pusieron esas bombas, hoy los protege el gobierno de los Estados Unidos, irónicamente. Entre los puntos más delicados expuestos por el funcionario se mencionó un supuesto plan para atacar sedes estatales como el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia y la Embajada de Colombia en Caracas. De igual forma, reiteró supuestos vínculos con agencias extranjeras, incluyendo conversaciones de ciudadanos venezolanos con miembros del FBI, en las que se discutía el paradero de presuntas bases de misiles en Venezuela. Estas nuevas informaciones forman parte de las ya anunciadas por el gobierno de Venezuela y se esperan más operativos al respecto. Informó para ustedes Catherine García, somos Impacto Venezuela. A menos de un mes para las elecciones municipales del 27 de julio, el Saime activó una jornada especial de verificación de datos que abarca a millones de cédulas emitidas entre los números 22 y 32 millones. Aunque el organismo alega razones técnicas, el operativo ha levantado sospechas por su opacidad y su historial de maniobras en procesos electorales. Jalín Naín nos cuenta. El Saime exige ahora a ciudadanos venezolanos de nacimiento o naturalizados la consignación de documentos como actas de nacimiento o certificados de nacionalidad. Las oficinas trabajan con cita previa, pero sin aclarar plazos ni motivos para esta medida, justo cuando arrecian las críticas al padrón electoral. Esta es una nueva trampa del régimen, ¿no? Y es una nueva trampa porque si es una actualización de data de identificación, tienen que llamar a toda la población, no a un grupo. ¿Pero por qué hacen este grupo? En primer lugar,
por la migración que ha habido, que por supuesto la mayoría es de jóvenes. Hay un problema serio a nivel de déficit universitario de estudiantes, porque se van, los muchachos se gradúan y simplemente se van. No hay futuro aquí en este país estudiando la carrera que sea. Van a ser una suerte de expatriación de facto. Estas cédulas corresponden en su mayoría a operativos express realizados en el pasado, muchos sin respaldo documental ni huellas. El organismo no ha reconocido públicamente estas irregularidades, ni ha explicado por qué reactiva este tipo de verificación cada vez que se aproximan elecciones. Aquellos que emigraron y simplemente no vayan entre comillas, a ese sistema que ellos pretenden nuevamente controlar de esa nueva data, pues le van a duplicar el número de cédula. Es decir, aquellos que ellos estén seguros que se fueron, pues van a duplicar el número de cédula para que cuando vaya un proceso de votación, pues el que sea tenga un número de cédula distinto, doble, en este caso, ¿no? Si es preciso, y con eso pues seguir certificando, entre comillas, elecciones, sobre todo para la llamada reforma constitucional que piensan hacer en el año 2026. La falta de transparencia ha llevado a organizaciones civiles a alertar sobre posibles mecanismos de exclusión, duplicación o manipulación de registro electoral. A la fecha, el SAIME guarda silencio sobre cuántas cédulas están bajo revisión ni cuáles serán las consecuencias para quienes no actualicen sus datos. Para Impacto Venezuela, Halim Naim. La ministra de Turismo, Leticia Gómez, recorrió los páramos merideños para evaluar los daños ocasionados por las recientes lluvias en las infraestructuras turísticas de la zona. Las autoridades venezolanas han precisado que 8.826 personas se han quedado sin hogar a causa de la fuerza del agua en la región andina del país. Nicolás Maduro anunció la llegada de 124 máquinas y vehículos que recibieron de China como parte del convenio técnico y de cooperación con el país asiático, que permitirá ayudar y atender las emergencias. La magnitud de la emergencia en los Andes venezolanos sigue siendo desoladora. La ministra de Turismo, Leticia Gómez, ha recorrido los páramos merideños para evaluar los daños. En compañía de su equipo, conversó con operadores turísticos locales para establecer estrategias de recuperación, algunas ya en marcha. De los 25 puentes afectados, 16 sufrieron pérdida total, colapsando infraestructuras vitales. Solo que usted se sienta tranquilo, que esté el gobierno nacional desplegado, el gobierno regional, para apoyarlos en todo. Primero, recuperar toda la vialidad y después nosotros del Ministerio de Turismo, con nuestro presidente Nicolás Maduro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que está también desplegada por todo el país, los vamos a apoyar a recuperar esta belleza y ese parque, más los aleros, todo vuelve a ser lo que era para el turismo venezolano merideño también, pero que estén todos tranquilos, que estamos trabajando todos. Además de la planificación a largo plazo, la ayuda humanitaria es inmediata. La ministra Gómez entregó parte de los insumos recolectados por el Ministerio de Turismo y sus aliados. Se reitera el llamado a la solidaridad. La sede del ministerio en Caracas sigue siendo un centro de acopio para recibir alimentos no perecederos, agua, ropa en buen estado y medicinas, elementos cruciales para quienes lo perdieron todo. El gobierno venezolano ha confirmado que 8.826 personas han perdido sus hogares a causa de la furia del agua. Desborde de ríos, deslizamientos de tierra y carreteras intransitables han sumido a Mérida, Trujillo, Táchira, Barinas y Portuguesa en una situación de alerta. Una nueva onda tropical ya amenaza a estados como Delta Amacuro, Anzoátegui, Nueva Esparta, Sucre, Monagas, Falcón y Zulia, según INAMED. Mildred Manrique, Somos Impacto Venezuela. Estados Unidos abre una cárcel para migrantes en medio de caimanes y polémica, Alligator Alcatraz. Así bautizaron el nuevo centro de detención masivo inaugurado por el presidente Donald Trump en los pantanos de Florida, con jueces express y deportaciones en 48 horas. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, alzó la voz contra la criminalización de migrantes, mientras Nicolás Maduro envió una carta al Papa León XIV para pedir que interceda. Los detalles los tiene Génesis Pérez. Alligators Alcatraz es el centro de detención inaugurado este martes por el presidente Donald Trump en los humedales de Florida, que ha generado una ola de reacciones internacionales. Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la criminalización de migrantes, mientras que desde Venezuela, Nicolás Maduro pidió la intervención directa del Papa León XIV para frenar lo que calificó como un sistema horroroso.
Así que voy a firmar esta carta en nombre del pueblo de Venezuela, en nombre de estas madres y abuelas, al Papa Su Santidad León XIV. El complejo penitenciario, construido en tiempo récord sobre una pista abandonada en los Everglades, tiene capacidad para 5.000 migrantes. Según el gobernador Ron DeSantis, contará con jueces migratorios in situ, incluso provenientes de la Guardia Nacional, para acelerar deportaciones en 24 a 48 horas. Trump, acompañado de su secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, lo presentó como símbolo de fuerza, al tiempo que anunció que su administración ha arrestado a más de 2.700 presuntos miembros del Tren de Aragua en solo 5 meses, como parte de su ofensiva contra la migración ilegal. Se llama Alligator Alcatraz, que es muy apropiado porque he mirado afuera y no es un lugar que quiero ir a caminar pronto. Pero muy pronto esta instalación cubrirá a algunos de los migrantes más amenazantes, a algunos de los más viciosos de la planeta. Estamos rodeados por miles de terrenos de bosque y la única forma de salir es deportarse. Pero la reacción en América Latina no tardó. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, denunció que estas prácticas violan los derechos humanos fundamentales. Catalogar a un migrante como criminal o pretender la deportación de millones de migrantes, como dicen, pues le va a afectar a la economía de Estados Unidos. Digo, viéndolo desde su perspectiva. Pero además es violatorio totalmente de los derechos humanos. Desde el otro extremo ideológico, Maduro alzó también su voz. En su programa semanal anunció que envió una carta al Papa León XIV pidiéndole que interceda por los migrantes venezolanos detenidos en Estados Unidos y El Salvador, y calificó la nueva prisión como una cárcel ilegal, rodeada de pantanos, cocodrilos y serpientes. Pido a su santidad, el Papa León XIV, que ayude al pueblo de Venezuela, que tenga misericordia con el pueblo de Venezuela. Y con la fuerza de Cristo nos unamos para muy pronto, muchachas, abuelas, muy pronto, Camila, tener la felicidad de la llegada de estos niños, de estas niñas y de sus padres y madres todos y sus abuelas completos. Mientras Trump convierte la migración en narrativa política, la reacción regional plantea un dilema mayor. ¿Puede una superpotencia tratar a los migrantes como enemigos sin consecuencias diplomáticas? Alligator Alcatraz no es solo una prisión, es una advertencia, y el eco de esa advertencia ya empezó a resonar más allá de las fronteras. Revisemos lo que es noticia en materia internacional según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con Impacto Venezuela, que titula lo siguiente: la Casa Blanca molesta por aplicación que alerta a migrantes sobre llegada del ICE. La Casa Blanca ha expresado su profunda molestia y enojo por la aplicación ICE Block, diseñada para reportar la presencia de agentes migratorios. La portavoz Caroline Leavitt criticó duramente a CNN por dar publicidad a esta aplicación, calificándola de inaceptable por fomentar la violencia contra los agentes del orden. El director interino de ICE, Todd Lyons, también condenó la aplicación, afirmando que pone en la mira a los agentes federales e incita a la violencia, especialmente considerando el aumento del 500% en las agresiones que ya enfrentan. A pesar de estas fuertes críticas hacia ICE Block, la administración Trump ha mantenido silencio sobre plataformas ultraconservadoras como ICE Raid, que incentivan la denuncia de inmigrantes indocumentados a cambio de recompensas. Trump, hay que echarle un vistazo a la deportación de Elon Musk de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió la posible deportación del magnate de origen sudafricano Elon Musk, indicando que tendremos que echarle un vistazo cuando se le preguntó sobre la opción. Trump también propuso que el Departamento de Eficiencia Gubernamental, que Musk dirigió hasta mayo, debería regresar y comerse a Elon. El presidente opinó que el dueño de Tesla está molesto por perder su mandato de vehículos eléctricos y por las críticas al proyecto de ley de reducción de impuestos del mandatario estadounidense, que busca eliminar los subsidios verdes y revertir los requisitos de vehículos eléctricos.
La Corte Penal Internacional dice que ha contenido un ciberataque. La Corte Penal Internacional ha informado que contuvo un ciberataque sofisticado y dirigido la semana pasada. El incidente fue rápidamente detectado y mitigado gracias a los mecanismos de alerta y respuesta del tribunal. Actualmente la CPI está llevando a cabo un análisis para determinar el impacto total y ya está implementando medidas para mitigar los efectos. Este es el segundo ciberataque que sufre la Corte Penal Internacional en los últimos años, siendo el anterior en septiembre de 2023. París en alerta roja enfrentaba este martes temperaturas abrasadoras en el marco de la temprana e intensa ola de calor que dejó un muerto en España y obligó a cerrar escuelas en Francia y Países Bajos, así como el último piso de la Torre Eiffel. Europa enfrenta una ola de calor que obligó a cerrar escuelas y atracciones como el último piso de la Torre Eiffel. La ONU calificó al calor como asesino silencioso en Europa. España vivió su mes de junio más caluroso jamás registrado, con una temperatura media de 23,6 grados Celsius, superior incluso al promedio normal que suelen tener julio y agosto. Un niño de 2 años murió el martes en la provincia catalana de Tarragona, tras permanecer varias horas en un coche aparcado al sol. En Sevilla, los habitantes sufrían los 41 grados Celsius tras haber dejado atrás otra noche a más de 25 grados. Estamos pasándolo fatal, y de noche más. De día se soporta un poquito con el aire, pero de noche no. Portugal batió un récord de temperatura en un mes de junio, con los 46,6 grados Celsius que se alcanzaron el domingo en Mora, unos 100 kilómetros al este de Lisboa. En algunas áreas de Francia se esperan temperaturas superiores a 40 grados Celsius y más de 1.300 escuelas enviaron a sus alumnos a casa. Lo mismo ocurrió en Países Bajos, donde esperaban hasta 38 grados Celsius. Está más cálido de lo habitual y este junio me parece especialmente caluroso. En Alemania adelantaron las vacaciones por causa de las altas temperaturas. Ahí se espera un pico de calor el miércoles, con máxima de hasta 40 grados Celsius. El calor afecta también a Japón, que vivió su mes de junio más caluroso jamás registrado, con la temperatura media mensual más de 2 grados por encima de lo habitual. Los científicos alertan desde hace años sobre el impacto del cambio climático en las olas de calor, sequías y otros fenómenos meteorológicos extremos cada vez más intensos y frecuentes. Pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día de hoy. La inacción tiene consecuencias. La OEA, bajo la dura crítica de Estados Unidos, su principal financiador, enfrenta su peor momento por no accionar en casos como el de Venezuela y Haití. En paralelo, la ONU también está en la mira. Nicolás Maduro exige refundarla por considerar que está sobresaturada y secuestrada. Entonces, ¿crees que la OEA y la ONU podrán adaptarse a los desafíos actuales o están destinadas a ser reemplazadas? Te leemos. Está destinada a ser reemplazada. OEA, ONU, CPI desde hace muchos años dejaron de cumplir sus misiones, solo siguen agendas. Se convirtió en un club social en el cual los miembros que menos pagan son los que más disfrutan. La OEA y su silencio cómplice, faltos de carácter y justicia, deberían reformular sus leyes para que sean sancionados sus directivos hasta con cárcel, si su trabajo es dudoso y no actúan como para lo que fueron formadas. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Y como siempre les recuerdo, seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.